Hola, ¿cómo están? En el video de hoy veremos un ejemplo de clases en Java. Comencemos. El problema indica lo siguiente: implemente la clase estudiante. En el programa principal, cree un objeto de esta clase y llame a sus métodos. Para resolver el problema, empezamos con el proceso de abstracción y partimos de un conjunto de estudiantes reales. Recordemos que en la programación orientada a objetos, un objeto es una entidad del mundo real con atributos, es decir, datos, y con métodos u operaciones que son acciones en común que tienen los objetos estudiante. Por lo tanto, en la identificación de atributos podemos señalar los siguientes: el carnet de identidad, nombre, el número de matrícula, la carrera, el sexo, fecha de nacimiento, estatura, número de celular, la dirección, el estado civil, etcétera. De estos atributos tenemos que ver cuáles son relevantes para la resolución del problema. Por ejemplo, carrera está tachado porque en realidad este no es un atributo propio de un estudiante, sino otro objeto que se relaciona con el objeto estudiante, entonces no es relevante para este problema. Estatura sí es un atributo propio de estudiante, pero suponiendo que este conjunto de estudiantes son del área de ingeniería, entonces no es necesario guardar como dato estatura, así como no sería necesario peso, ni color de ojos, ni cabello. Estos atributos tal vez sí serían relevantes en otro contexto, como por ejemplo el colegio de policías o el colegio militar, pero en este caso no, por eso es que está tachado. También tenemos que identificar el comportamiento que tienen en común los estudiantes. A ese comportamiento se le conoce con el nombre de métodos, y estos métodos son matricularse, inscribirse, y ambos los vamos a llamar como registrar datos. También el reporte de inscripción que obtienen los estudiantes cuando se matriculan o inscriben, en el cual están sus datos, por lo tanto le vamos a llamar mostrar datos. También hay otros métodos que realizan los estudiantes, como estudiar, realizar trabajos, investigar, hacer proyectos, etcétera. Entonces, el proceso de abstracción consiste en que a partir de un conjunto de objetos estudiantes del mundo real obtenemos un modelo, que es la representación simplificada de la realidad, en la que solo representamos atributos y métodos que nos interesan. En programación orientada a objetos, este modelo es una clase. La clase es una descripción de un grupo de objetos o definición abstracta de un objeto, y se representa mediante un rectángulo dividido en tres partes. En la primera parte se anota el nombre de la clase, en este caso estudiante. En la segunda parte se anotan los atributos. Para el ejemplo solamente vamos a utilizar los 4 atributos. En la tercera parte se anotan los métodos: registrar datos, mostrar datos y estudiar. Tanto atributos como métodos, para ser nombrados, siguen las reglas que se utilizan para una variable. Eso quiere decir que solo podemos utilizar letras y números y la barra baja para representar a los atributos, que en realidad son variables que van a tener un tipo de dato el momento que se codifique o se implemente la clase. Los métodos también en sus nombres no pueden tener símbolos especiales, espacios u otros. Bien, ahora vamos a ver cómo se crea la clase estudiante en Java. Ya tenemos abierto NetBeans. Para crear un nuevo proyecto seleccionamos archivo, New Project. Como siempre seleccionamos Java Application, siguiente, y damos un nombre al proyecto. Le vamos a dar el nombre de ejemplo 1, clase estudiante. Y seleccionamos la opción terminar. Como podemos ver acá, ya creó la clase, el proyecto. Y para crear la clase estudiante seleccionamos en esta carpeta, hacemos clic derecho, New o Nuevo, y la opción Java Class, es decir, una clase de Java.
y ahí tenemos que escribir el nombre de la clase que vamos a implementar, que es estudiante. Para finalizar, seleccionamos terminar y como pueden ver ha creado acá la clase estudiante. Vamos a borrar estos códigos que no son necesarios y empezamos a implementar la clase. Lo primero que tenemos que hacer es declarar cada uno de estos atributos con su respectivo tipo de dato. Vamos a definir el carnet de identidad de tipo long, el número de matrícula de tipo int, el nombre es un string, fecha de nacimiento también vamos a definir de tipo string, que es fecha NAC. Una vez que hemos terminado con los atributos, continuamos con los métodos. Los métodos en este caso son procedimientos, es decir, estos tres métodos no devuelven ningún resultado. Por lo tanto, los vamos a definir a los tres de tipo void. Empecemos con registrar datos. Public void registrar datos. Abrimos las llaves y lo que vamos a hacer en este método es que el usuario lea los 4 datos de estudiante. Para ello vamos a utilizar mensajes. Primer mensaje system out.print vamos a colocar introduzca CI y 2 puntitos. Claro que como vamos a hacer la lectura de datos, tenemos que antes declarar el objeto de leer de la clase scanner. Bien, ya tenemos ahí. Da error porque tenemos que incluir la librería. Incluimos Java Util Scanner y hasta acá. Ahora sí podemos leer el CI con leer.nextIn. Next long porque es un dato tipo long. Vamos a copiar 4 veces para hacer la lectura de los otros datos. Acá entonces vamos a colocar el mensaje, introduzca número de matrícula. Vamos a leer en el atributo NRO matrícula. Pero como es tipo entero, entonces tengo que leer con nextInt. Luego leemos el nombre, introduzca nombre, y leemos en el atributo nombre simplemente con next para tipo de dato string. Finalmente mostramos el mensaje introduzca fecha de nacimiento. Y leemos en la variable fecha NAC, que también es tipo string, por lo tanto tenemos que leer con la función next. Bien, entonces registrar datos ya está terminado, ya hemos leído los 4 atributos. Como pueden ver, como los atributos ya están definidos en la parte superior, simplemente los utilizo en registrar datos. Ahora vamos a implementar o escribir el procedimiento mostrar datos, que también va a ser de tipo void.
En mostrar datos vamos a mostrar los atributos leídos y es más sencillo. Vamos a copiar esto para hacer un poco más rápido. Ya no necesito las lecturas, entonces las vamos a eliminar. Y ahora vamos a mostrar el CI. Y vamos a concatenar el atributo CI, que está definido igual en la parte de arriba. Vamos a mostrar luego el número de matrícula. Concatenamos el atributo NRO mat matrícula. Luego mostramos el nombre con system out print, introduzca nombre, borramos introduzca, mostramos el nombre y concatenamos el atributo nombre. Finalmente mostramos la fecha de nacimiento del estudiante, que está en el atributo fecha NAC. Bien, ya hemos mostrado entonces los 4 atributos. Para que muestre cada mensaje uno debajo de otro, vamos a utilizar aquí println, que va a adicionar un retorno de carro y así los mensajes no se van a mostrar juntos. Y finalmente tenemos el método estudiar, public void estudiar. Acá simplemente vamos a mostrar un mensaje, system out print ln. Vamos a mostrar el nombre del estudiante y el mensajito estudia por ejemplo programación. Solamente es un mensajito que va a mostrar qué materia está estudiando en ese momento el estudiante que tiene este nombre, ¿no? Bien, entonces esos son ya los 3 métodos que están codificados y hemos terminado entonces de implementar la clase estudiante. Ahora, para utilizar esta clase, porque así como está no corre, no hace nada si es que no utilizamos en otro programa. Para ello vamos a ir al programa principal. Antes vamos a guardar, no tenemos errores. Bueno, en el programa principal, como indicaba el problema, vamos a crear un objeto de la clase estudiante escribiendo la siguiente instrucción: el nombre de la clase, el nombre del objeto, le vamos a dar el nombre est, es igual a new, nuevamente escribimos el nombre de la clase y paréntesis. Con esta instrucción entonces hemos creado un objeto con el nombre de est de la clase estudiante. Este objeto nos va a permitir utilizar los métodos que hemos creado o definido en la clase estudiante. Escribimos primero el nombre del objeto est y podemos ver acá los métodos que tiene esta clase. Vamos a llamar inicialmente al método registrar datos, seleccionamos y hacemos enter. Luego llamamos al método mostrar datos, seleccionamos y aceptamos. Y finalmente vamos a llamar al método estudiar. Ahora vamos a ejecutar el programa. Bien, el primer método que se está ejecutando es registrar datos, por lo tanto está pidiendo primero el CI.
vamos a introducir un número. También pide luego el número de matrícula, otro número, el nombre, vamos a introducir Camila, la fecha de nacimiento, por ejemplo 12 de diciembre de 1990. Luego corre el método mostrar datos, que muestra los datos que hemos leído: carnet de identidad, número de matrícula, nombre, fecha de nacimiento, y el método estudiar, que muestra un mensaje: Camila estudia programación. Bien, como ven, está corriendo el programa y eso es todo por hoy. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo video.